Problemas en la córnea o retina, además de los efectos de refracción. Hoy, en A Su Salud, entérese de los avances médicos y tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares. En el estudio de los especialistas, el doctor Humberto Ruiz Orozco, oftalmólogo y director general de Clínica Santa Lucía. ¿Tiene usted agruras? Una sensación quemante en el centro del pecho que le ocurre frecuentemente luego de comer, agacharse, hacer ejercicio y a veces al estar acostado. Aproximadamente 1 de cada 10 adultos tienen agruras por lo menos una vez a la semana. Estas agruras no tienen nada que ver con su corazón. Los síntomas más bien indican una condición llamada enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hoy, en A Su Salud, el doctor Jesús Trujillo, gastroenterólogo, nos explica cuáles son las causas del reflujo gastroesofágico y cómo se trata. Las dos causas de enfermedad de los riñones más comunes son la diabetes e hipertensión. Si su familia tiene antecedentes de problemas de los riñones, usted puede correr el riesgo de tener enfermedad renal. Cuando los riñones fallan, es necesario un tratamiento para sustituir su trabajo, conocido como diálisis. Existen dos tipos principales de diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Ambos tipos filtran la sangre para eliminar los desechos peligrosos del cuerpo y el exceso de sal y agua. Hoy, en A Su Salud, el doctor Julio Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara, nos explica cómo se realizan estos métodos, los riesgos y beneficios. El pie diabético, una afección en las extremidades inferiores, que surge como consecuencia del mal control del azúcar. En México, es la primera causa de amputación no traumática. El 20% de la población con diabetes puede desarrollar pie diabético, que puede llegar a provocar la pérdida de la extremidad. Hoy, en el estudio de A Su Salud, el fisiatra Enrico Sotelo nos explica el tratamiento rehabilitatorio en pacientes con pie diabético. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, ya estamos en A Su Salud, amigos. Gracias por acompañarnos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Les saluda Joel Flores por el 210 digital, la señal de tu ciudad en cualquier punto de la República. Gracias, muchas gracias por recibirnos. Bueno, el día de hoy vamos a tener todos estos temas que veíamos en este avance. Platicaremos con el doctor Humberto Ruiz Orozco, expresidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmólogos en México y presidente de Clínica Santa Lucía, director general de Clínica Santa Lucía. Y bueno, platicaremos de todos estos temas y de los diversos padecimientos de los que estábamos viendo en este avance. Bienvenidos amigos que nos sintonizan en www.asusalud.tv por internet. Para quienes nos sintonizan también en tiempo real en megacanal.tv, muchísimas gracias. Para quienes nos están viendo en este momento en el circuito cerrado en Clínica Santa Lucía, también muchísimas gracias, un saludo. Y bueno, vamos a iniciar con este programa de A Su Salud. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio el doctor Humberto. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, Joel. Al programa de los especialistas. ¿Cómo has estado? Bien, pues bien. Aquí, después de un año de no verlo, casi, sí. Estuvo en la presidencia de la Sociedad Mexicana de Oftalmólogos. Tuve la fortuna de ser el representante y quien llevara a la cabeza la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Y bueno, ha sido una gran experiencia. Me ha permitido conocer a fondo la situación de la oftalmología nacional y claro, el valor que me da a mí también el conocimiento de tal cosa. ¿Y cuál es la condición, una radiografía así que general, doctor, de los padecimientos visuales más frecuentes de la salud visual mexicana? Bueno, en términos generales debo decir que realmente la oftalmología mexicana se encuentra en los primeros niveles mundiales. Sí, hay oftalmólogos y equipamiento de primer nivel en el mundo. Y eso nos permite a nosotros ofrecer a la población en general un gran servicio para
para la salud de los ojos de los pacientes. A nosotros como Clínica Santa Lucía nos enorgullece también el hecho de que contamos con la tecnología tanto para diagnóstico como para tratamiento de las diferentes enfermedades que aquejan a los ojos, desde los problemas de los párpados, las córneas, las cataratas, en la retina, y desde el punto de vista oftalmológico puro, nos ha ayudado tremendamente a un mejor diagnóstico y a un mejor manejo de los pacientes con este tipo de problemática. En la avanzada, en la tecnología de todas las técnicas oftálmicas, ¿en dónde es donde más se ha visto favorecida las patologías? Yo considero que en el área de córnea, de cirugía de catarata y de retina es donde más ha avanzado la tecnología. Tenemos equipos diagnósticos que nos permiten hacer una extraordinaria selección de pacientes para las cirugías de tipo refractivo, en el que vamos a corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicia. Y luego en el área de las cataratas, la posibilidad de tener cálculos exactos para poder poner dentro de los ojos los lentes que el paciente requiere para poder enfocar perfectamente bien, muchas de las veces sin necesidad de usar anteojos, y ponemos lentes intraoculares que pueden servir para visión lejana y también que permiten ver de lejos y de cerca. Y en el área de retina como diagnóstico también tenemos equipos de rastreo por láser que nos da una información muy precisa de la situación de la condición que guarda la retina, y tanto también en la patología como el glaucoma. Entonces, en Clínica Santa Lucía tenemos equipamiento de primer mundo para poder hacer diagnósticos y también para poder hacer los tratamientos de primer nivel. Aquí estamos viendo precisamente, estábamos en estas imágenes en Clínica Santa Lucía, algunos procedimientos. Este es un procedimiento de una vitrectomía, creo. Esta es una cirugía que se está haciendo de una retina. Ahí se ve un orificio en la retina, la cual conduce a un desprendimiento de tal tejido. Se hace una vitrectomía. El humor vitrio es una especie de gelatina que está dentro del ojo, hay que retirarlo y luego hacer el tratamiento de la retina de la mejor manera tecnológicamente posible. Doctor, aquí vemos, pues, todo esto lo hacen ustedes bajo es microcirugía, ¿no? Es microcirugía, en distintos sí. procedimientos Sí, que ustedes realizan. Prácticamente todos los procedimientos utilizamos microscopios de muy alta resolución y que hacen una magnificación muy grande para poder nosotros ser certeros, precisos en el tratamiento de los pacientes. Entonces, en las diferentes patologías o condiciones del ojo, por ejemplo, en problemas refractivos, es el uso del láser. El láser, que viene a ser de un gran apoyo, pero también requiere de un diagnóstico también exhaustivo, y es una gran responsabilidad de parte del Claro. Ahora operamos mucho menos pacientes de los que estábamos operando hace 15 años, porque la experiencia nos ha dicho que hay córneas en las que no debemos trabajar, y el avance tecnológico nos informa ahora que esas córneas tienen alguna patología o tienen algunas características que nos indican que no son un buen candidato para la cirugía. Entonces hacemos una selección perfecta del paciente, siempre buscando su mejor estado de salud. Entonces la selección es muy importante. Una vez con una buena selección, doctor, no tiene por qué alterarse el procedimiento, es decir, por ejemplo, en problemas de presbicia o vista cansada, el uso del láser extraordinario, pero en algunos pacientes, por ejemplo, no son candidatos para ello. Sí, claro. Hay pacientes que tienen córneas delgadas y hay pacientes que tienen anomalías en la superficie corneal que antes no detectábamos y que ahora con la tecnología las podemos detectar y que desechamos para la cirugía. Pero por otro lado también los pacientes que están perfectos de su superficie corneal, que tienen espesores corneales normales y que nos indican que pueden ser unos buenos candidatos para la cirugía y consecuentemente pues el paciente tiene un resultado eficiente a largo plazo, ¿sí? Pues ha sido de gran importancia el avance de la tecnología oftálmica. Por ejemplo, en lo que es los lentes intraoculares, doctor, que ya vienen, hoy en día podemos ver lentes multifocales, por ejemplo, que permiten ver de cerca y de lejos. Pues es una gran maravilla, ¿no?, con la que ustedes se apoyan. Sí, por supuesto. El primer lente que se hizo históricamente es un lente que se fabricó del vidrio, de material de un avión, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, y es de ahí a ahora el mundo es totalmente diferente. Los materiales que nos han
con los que se están elaborando ahora los lentes son verdaderamente maravillosos, nos permiten ver de lejos y de cerca, pero una cosa que es muy importante, que podemos hacer cirugías por una incisión de 2.2 o 2.4 milímetros, y el lente tiene las características de que lo podemos doblar, lo podemos meter dentro del ojo, y con incisiones muy pequeñas y con una rehabilitación de 24 horas para el paciente. Qué interesante. Y el paciente recobra su vista tanto de lejos como de cerca. Así es. ¿De forma permanente? Permanente, sí. ¿O va a variar su calidad visual? No, usualmente mantiene su calidad visual desde el principio. Obviamente hay un protocolo también para quienes son candidatos a este procedimiento. Una persona con presbicia o vista cansada no podrá ser candidato para ello, por ejemplo, o tiene que ver la edad. No, de hecho no tiene que ver la edad, porque el paciente que va a buscar tener visión de lejos y de cerca es un paciente mayor de 40 años. De tal manera de que va a tener problemas, o que le vamos a hacer una cirugía de catarata, si necesita ver de cerca. Entonces es cuando se utilizan este tipo de lentes. Pues quiero decirles que en Clínica Santa Lucía es una de las mejores clínicas en México, con equipo verdaderamente de actualidad, doctor. Y aquí estábamos viendo en todas estas imágenes, pues todo lo que ustedes ofrecen, sobre todo en el diagnóstico. El diagnóstico es muy importante, de ahí pues quiero aprovechar, la importancia de hacer un diagnóstico oportuno, pero esto es periódico, ¿no, doctor? Es decir, una vez al año, cada 6 meses. ¿Cómo ustedes lo...? Nosotros, tecnología está saliendo constantemente, ¿sí? Y nosotros tenemos un programa de recuperación de tecnología, es decir, ya un equipo empieza a ser obsoleto o sale uno nuevo que nos puede ofrecer un mejor tratamiento para los pacientes, pues lo cambiamos inmediatamente, ¿sí? Siempre echamos mano. Y uno de nuestros plus, bueno, es que siempre estamos a la punta con los materiales diagnósticos, con los sistemas de diagnóstico y de tratamiento, y además el manejo del paciente, ofreciéndole siempre los mejores resultados, sin ofrecer falsas expectativas ni nada de esto, ¿sí? Doctor, pues a mí me gustó que haya venido a charlar con nosotros el día de hoy. ¿Algún mensaje para el público? Hacer prevención es lo más importante, ¿no? Sí, desde luego. Realmente los ojos están muy bien diseñados para la visión y para protegerse casi solos, pero hay situaciones en las cuales debemos tener especial cuidado con el sol, cuando hay mucho ambiente lleno de contaminantes, cuando tenemos actividad visual fuerte ahora con las computadoras, pues se pasan horas y horas y horas, entonces eso impide que se parpadee adecuadamente, entonces hay que lubricar los ojos y parpadear, y por supuesto checarse rutinariamente. Hay una enfermedad que es el glaucoma, que es una enfermedad silenciosa, el paciente no siente nada y puede llegarse a quedar ciego sin posibilidad de recuperación, y eso implica que deben tener consultas rutinarias con el oftalmólogo para que les sean diagnosticados oportunamente sus problemas. Muy bien, pues invitarles nuevamente al público pues para que hagan prevención. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Joel. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero invitarles para que se acerquen a Clínica Santa Lucía. Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas a nivel nacional, pues pone al servicio de su salud ocular equipamiento de última generación, así como médicos especialistas capacitados en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de los ojos, ya sea a nivel corneal, del cristalino o retina, con aparatología especializada como tomógrafo de coherencia óptica, interferón de láser, topografía corneal, entre otros. Santa Lucía Oftálmica atienda y prevenga la salud de sus ojos, pues haciendo una cita a los teléfonos que ven en pantalla, 0133 36 42 81 81, de diferentes puntos de la República. Bueno, se atienden en Clínica Santa Lucía y eso nos da gusto que nos visiten, doctor, de diferentes partes. Gracias. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Joel. Gracias, doctor. Vamos a la doctora Gabriela de la Mora, nos habla de proloterapia a su salud. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta. Y hoy quiero hablarles de lo que es la proloterapia, recordarles que es para regenerar ligamentos y tendones por proliferación celular. ¿Qué quiere decir esto? Los ligamentos y los tendones son el soporte de nuestro esqueleto. Entonces, cuando se nos lesionan, es como cuando un resorte de la ropa ya no sirve, que queda flojo, sin estabilidad, sin fuerza, sin elasticidad. Y lo que hace la proloterapia es precisamente regresarle esas características por medio de inyecciones que nos van a ayudar a que se autorregenere el cuerpo. Hoy vamos a hablar de las lesiones en el cuello, un padecimiento muy común y del cual hemos hablado muy poco. En el cuello o en las vértebras cervicales tenemos
que una de las lesiones más comunes es el latigazo. El latigazo quiere decir cuando nos dan un golpe por detrás del carro y que no traemos el cojincito del asiento, hacemos este movimiento y ahí viene un esguince de cuello. El esguince quiere decir que los ligamentos que soportan al cuello pierden su elasticidad y su fuerza. Entonces, en el cuello también la proloterapia es muy efectiva. Quiero enseñarles en dónde se inyecta. Cuando ustedes tienen un problema de lesión, tenemos 7 vértebras cervicales. La primera es el atlas, la segunda es el axis. El atlas nunca lo vamos a encontrar porque está dentro del foramen máximo, que es un agujero que tenemos por aquí, en esta parte, que va directamente al cerebro. Entonces esta parte nunca se toca, ¿sí? Empezamos desde la segunda vértebra, la tercera hacia abajo, y también en donde están las facetas o caretas, también se inyecta. ¿Para qué? Pues para darle la estabilidad que debe de tener el cuello en la parte de sus cervicales. Si le damos la vuelta, podemos encontrar que las primeras costillas y las clavículas, así como el esternón. Aquí en la parte posterior de las clavículas se inserta el músculo esternocleidomastoideo. Entonces también podemos inyectar aquí para fortalecer todo esto y que deje de estar suelto, flojo el cuello. También tenemos la tortícolis, o si hubo algún problema de algún accidente más fuerte en cuello o dolores de cabeza, cefaleas que no se puedan quitar, incluso migrañas. Con este tratamiento podemos ayudar al paciente a que se quiten todos ese tipo de dolores. Yo los invito a que prueben la proloterapia, tanto en lesiones de cuello como en cualquiera de las lesiones que se pueden generar en las 187 articulaciones que tenemos en todo nuestro cuerpo, ya sea hombros, codos, muñecas, espalda dorsal, lumbar, cadera, rodillas, tobillos, etcétera. Cuando los riñones fallan, los riñones sanos filtran la sangre eliminando el exceso de líquido, minerales y desechos. Los riñones también producen hormonas que mantienen los huesos fuertes y la sangre sana. Cuando los riñones fallan, los desechos dañinos se acumulan en el cuerpo, la presión arterial puede elevarse, el cuerpo retiene el exceso de líquido y no se producen suficientes glóbulos rojos. Cuando esto ocurre, es necesario un tratamiento para reemplazar la función de sus riñones. La hemodiálisis es el método más común para tratar la insuficiencia renal avanzada y permanente. En la década de los 60, la hemodiálisis se convirtió por primera vez en un tratamiento práctico para la insuficiencia renal. En la hemodiálisis se permite que la sangre fluya unas onzas por vez a través de un filtro especial que elimina los desechos y los líquidos innecesarios, y la sangre filtrada se devuelve luego al cuerpo. Con la eliminación de los desechos dañinos como la sal y los líquidos innecesarios, se ayuda a controlar la presión arterial y a mantener el equilibrio adecuado de sustancias químicas en el cuerpo como el potasio y el sodio. En el Centro del Riñón Guadalajara hemos aprendido sobre cómo hacer que los tratamientos de hemodiálisis sean más eficaces y cómo minimizar sus efectos secundarios, incluso con mejores procedimientos y equipo. La hemodiálisis sigue siendo una terapia complicada e incómoda que requiere un esfuerzo coordinado de un equipo de profesionales de la salud, incluyendo al nefrólogo, enfermero de diálisis, técnico de diálisis y dietista. Los miembros más importantes del equipo profesional de salud son usted y su familia, al conocer los tratamientos que llevarán a sus pacientes a una vida plena y activa. Centro del Riñón Guadalajara, unidad de hemodiálisis diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo mayor seguridad y confort a nuestros pacientes, comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Bueno, pues cuando los riñones fallan y que dejan de limpiar pues la sangre, es necesario estos tratamientos de los que hablaba la cápsula, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Y bueno, para esto nos acompaña el doctor Julio Ramos, él es director
general de lo que es el Centro del Riñón Guadalajara, aquí en la ciudad de Guadalajara, por supuesto. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Joel. Muchísimas gracias. Y bueno, hablamos de este tratamiento. Es el tratamiento pues que por muchos años ha venido a resolver este problema, ¿no? La hemodiálisis. Sin embargo, existe la diálisis peritoneal, que es otro tratamiento para este padecimiento. ¿Cuándo se usa uno y el otro? ¿Y qué es esto prácticamente? Bueno, ¿no? la terapia de diálisis es una indicación que recibe el paciente cuando ha perdido una condición de funcionalidad en su órgano llamado riñón. Una de las múltiples funciones que el riñón tiene es eliminar sustancias, ¿sí?, de depuración renal, y estos compuestos se suple la función del riñón mediante el uso de alternativas terapéuticas como diálisis peritoneal o hemodiálisis. Cada una tiene sus indicaciones para ciertos tipos de pacientes. Por ejemplo, bueno, obviamente hay pacientes que tienen condiciones cardiovasculares que no los hacen candidatos directos a recibir un tratamiento con hemodiálisis. De manera alternativa en las instituciones públicas, pues se considera como primera alternativa en los pacientes que son candidatos, manejarlos con terapias como la diálisis peritoneal, teniendo pues que esta es una alternativa a un costo mucho más bajo, la diálisis peritoneal, contra el costo que significa o representa la hemodiálisis. Pero vuelvo, cada una tiene sus indicaciones. Es importante hacer mucho énfasis porque la gente a veces se confunde en el contexto de que una es mejor que la otra. Cada una tiene sus indicaciones. El uso de la hemodiálisis resulta práctico porque el paciente acude 2 o 3 veces por semana a una unidad o clínica para recibir un tratamiento, y bueno, eso le permite al paciente hacer otras actividades, a diferencia de la diálisis peritoneal, que obliga al paciente a realizarse 3 o 4 recambios al día, que es meter agua a través de una manguera a su cavidad abdominal, esperar o mantenerla un tiempo, drenarla, y a través de esto, con aguas de características físicas especiales, atraer más agua y atraer compuestos tóxicos de eliminación habitualmente renal y que están suplidos a través de la diálisis peritoneal. Entonces, la diálisis se da la hemodiálisis se da de manera automatizada mediante una máquina a la cual tú le programas cuánto le vas a sacar de agua, cuánto tiempo le vas a dar tratamiento al paciente, y bueno, en ese tiempo el paciente tiene una alternativa terapéutica diferente. Muy bien, doctor. ¿Y en cualquiera de las dos aplicaciones de las técnicas la calidad de vida mejora? Bueno, tomamos en consideración que le vamos a sacar compuestos tóxicos al paciente. Sí, claro, la calidad del paciente mejora, y entendamos pues que la única forma de condicionar una sobrevida y una mejor calidad de vida para el paciente con un daño renal en una etapa avanzada o terminal, como se debe decir adecuadamente, pues obviamente la única alternativa que tiene es recibir ya sea diálisis o hemodiálisis. ¿Cuál es el diagnóstico que va a hacer la indicación? ¿Qué tasa de filtración tiene el paciente? Eso quiere decir qué porcentaje de funcionalidad tiene, si el paciente tiene antecedentes de ser diabético, si su condición de toxicidad que él tiene lo indica para hacerlo de urgencia o de hacerlo de manera, puede esperar el paciente para recibirlo de manera electiva. Hay pacientes que metemos de manera temprana a un tratamiento con diálisis o hemodiálisis, pero la pauta nos la da la funcionalidad renal, ¿sí? En un paciente con diabetes, con una tasa de filtración menor a 15, y en un paciente que no es diabético con una tasa menor a 10. Esto es hablando de manera numérica, eso quiere decir la capacidad de filtración de sus riñones. Pues este es el Centro del Riñón Guadalajara. Aquí estamos viendo todas estas imágenes, sobre todo de la aparatología con la que ustedes cuentan, doctor. Bueno, ofreciendo desde luego tecnología y ofreciendo costos, son muy competitivos, vamos. En este sentido, ustedes ofrecen los mejores precios de especialidad y de manejo de diagnóstico y tratamiento. Además de que pues dan todo el servicio a lo que son aseguradoras, ¿no? Damos el servicio a aseguradoras y damos el servicio y tenemos costos especiales para instituciones públicas, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y obviamente pues buscamos que la gente tenga un espacio especialmente acondicionado y diseñado para que ellos estén las 3 o 4 horas que permanecen junto a nosotros de manera confortable. Esa es la finalidad, porque es una enfermedad que difícilmente se vive. Tenemos que buscar que el paciente
viva en un espacio las 3 horas que está junto a nosotros en una condición lo más favorable posible, ¿no? Centro del Riñón Guadalajara no solo ofrece los tratamientos con tecnología de actualidad, sino la prevención, doctor. ¿Se puede evitar una diálisis? ¿Se puede evitar una hemodiálisis? Por eso es que algo de lo que nosotros hemos trabajado últimamente en el centro es crear una conciencia ciudadana en pacientes de riesgo para prevenir la llegada o la necesidad inminente de una terapia de sustitución o diálisis, ¿no? ¿Qué es esto, retardar o disminuir el impacto? Retardar y disminuir el impacto o aparecer o necesitar de manera acelerada una terapia de sustitución con diálisis. De manera oportuna. Los tratamientos preventivos para esto, doctor, ¿ustedes usan algunos programas para quienes ya tienen el riesgo? ¿Cuál es el signo que lo va a indicar esto? Bueno, es ser diabéticos, hipertenso, traer carga genética en ese sentido. Exactamente, padecer de enfermedades o enfermedad poliquística renal, pacientes que tienen ya la evidencia de tirar proteínas en su orina. Esos son los focos rojos que nosotros empezamos a hacer que la sociedad tome como alertas de que algo no está bien en el funcionamiento de sus riñones. Obviamente una persona que además de tener proteinuria tiene hipertensión y que empieza a vivir con una condición de diabetes, son pacientes que están teniendo una serie de conjuntos clínicos que les van a facilitar la llegada a un padecimiento en etapa avanzada y requerir un manejo diferente al que el paciente cotidianamente esperaría recibir, ¿no? Entonces, estamos conscientes de que la sociedad a veces no toma en cuenta esto hasta que vive una experiencia de esa naturaleza. Centro del Riñón Guadalajara, pues aquí están sus teléfonos con este 01800 para toda la República, que dan atención preventiva, atención desde luego paliativa y con los procedimientos o tratamientos curativos con hemodiálisis o llegando incluso hasta el trasplante del riñón. Usted es trasplantólogo, doctor. Sí, es parte de la labor que nosotros desempeñamos como nefrólogos, es parte de nuestra formación, es preparar un paciente desde el punto de vista clínico para un trasplante, llevar su buen cuidado en la etapa dialítica y obviamente si el paciente requiere alguna condición de sensibilización para llevarlo a un trasplante, forma parte de lo que nosotros le podemos ofrecer de manera conjunta. Y bueno, el Centro del Riñón tiene el privilegio de contar con personal calificado del área clínica para el tratamiento de hemodiálisis, para el tratamiento psicológico del paciente, el área de nutrición para el paciente renal y obviamente de llevar a cabo con éxito un trasplante. Muy bien, pues 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 3823-1001, 3823-1002, cuentan con sus propias unidades, ¿cómo se llaman? Tienen ambulancias propias. Contamos con servicio de ambulancia. Tienen servicio de ambulancia y bueno, todos los diagnósticos que usted escuchaba aquí en la página www.centrodelriñonguadalajara.com, ubicados en... Estamos en Plan de San Luis 1776, en la colonia San Bernardo, entre Ignacio Ramírez y Jaime Nuno. Jaime Nuno. El teléfono es muy importante, hacer su cita para que usted sea atendido como realmente usted pues quisiera, es decir, con un horario, llegar, la atención y con todo el servicio, desde luego, en los tratamientos que se están ofreciendo. Haga usted su cita en estos teléfonos 3823-1001 y 3823-1002. Doctor Julio Alberto Ramos, muchísimas gracias. Tenemos un trasplante para que el público conozca todo el seguimiento que se le da a un paciente. Si Dios quiere, mañana tenemos la fortuna de llevar a cabo, ¿verdad? Si Dios quiere, tenemos la fortuna de mañana llevar a cabo un trasplante y esperamos poderles llevar a ustedes esa narrativa por parte de nuestro equipo médico y nuestro equipo humano. Y sé que a su salud va a llevar esa información para que aquellos que tienen el deseo y las ganas de cambiar su forma de vida y evitar el uso de la diálisis, tenga esa experiencia y sepa cómo se vive. Centro del Riñón la hace vivir de una manera muy diferente. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Gracias. Julio Alberto Ramos, del Centro del Riñón Guadalajara. El doctor Enrique Andrade nos habla de bichectomía. ¿Sabe usted qué es la bichectomía? Es el doctor Andrade. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Hoy hablaremos de la reducción de cachete o bichectomía. Antes les comentaré que hoy en día
Miles de jóvenes en todo el mundo buscan mejorar su aspecto físico con la ayuda del cirujano. Y es evidente que en la última década los jóvenes quieren mostrar un rostro más angulado, adelgazado, porque es el patrón a seguir de la imagen de los artistas, de los atletas o modelos del momento. Contrario a esto, un rostro redondo con cachetes prominentes no es nada estético y sí puede ser beneficiado con la extracción de esta grasa. El procedimiento es sencillo en manos de un profesional y el resultado es permanente o definitivo, aunque la persona se suba de peso. Esta cirugía es muy similar a la visita al dentista, de menor riesgo o molestia que una extracción de tercera molar o llamada muela del juicio. Nosotros contamos con un área bien equipada para estos pequeños procedimientos de anestesia local. Aquí estamos en quirófano, porque a esta jovencita además le haremos una rinoplastía y estamos bajo una sedación y anestesia local. Esta jovencita en un par de horas estará en su casa. Como único procedimiento se puede realizar o programar un fin de semana, ya sea el viernes después del mediodía, reposar este fin de semana y laborar o estudiar el lunes siguiente. Protegemos al paciente con un antibiótico y además un antiinflamatorio, porque no es dolorosa. Sugerimos una dieta blanda y no tomar líquidos con popote por 2 días para disminuir el riesgo de un sangrado. Aquí muestro a esta jovencita que además de su bichectomía, le mejoramos su nariz, le aumentamos su mentón 6-7 milímetros, un pequeño mejoría en su labio y vean cómo este rostro se mejoró, se dulcificó o se armonizó. Un par de casos más de 2 jovencitas donde asociamos reducción de cachete y cirugía de nariz y vean, los casos hablan por sí solos. Soy el doctor Enrique Andrade Andrade. Búsquenos en Facebook o en lasercirugía.com. Clínica de Cirugía Estético Facial. Actualización médica continua y tecnología de última generación. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Bueno, ya está con nosotros el doctor Jesús Trujillo Casillas, él es gastroenterólogo, endoscopista, cirujano y cirujano general. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa Los Especialistas. Como siempre es un gusto recibir al doctor Trujillo para hablar de los padecimientos tan comunes y tan frecuentes, ¿no? Hoy vamos a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctor, ¿qué tan frecuente, qué tan común? Pero yo pienso que todos en el avance decíamos que 2 personas, cuando menos de 10, van a experimentar un padecimiento de este tipo. Definitivamente. Bueno, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Es necesario continuar con ustedes porque a través de las ocasiones en las que he podido venir, es tanta la aceptación por parte de la gente que nos ha escuchado, que me ha hablado por teléfono, que a través de mi correo están haciendo ya solicitudes para ser vistos o ya se proponen algunos síntomas que ellos padecen para poderles ayudar con su enfermedad. De esa manera, entendiendo la aceptación por parte de la gente, me siento más comprometido en el tener que estar aquí en este quehacer para poderles ayudar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, se muestra de que gustan el contenido de sus charlas, ¿no? Y sobre todo la orientación, doctor, en este tema, por ejemplo, por enfermedad por reflujo, que pues yo me imagino que toda la gente, o mejor dicho, la mayoría de los pacientes que llegan, ya llegan con el diagnóstico, ¿no? Evidentemente. Mira, llegan al consultorio y todos dicen que traen acidez o que tienen una gastritis. No han entendido qué es reflujo y qué es gastritis. Lo confunden, lo revuelven. Síntomas relacionados a reflujo los confunden con síntomas de gastritis. Del estómago con el esófago. Así es. Y como en la televisión o su comadre les recetó omeprazol, pues toman omeprazol. Les ayuda para la gastritis, pero como siguen refluyendo, entonces no notan alivio. No hay mejoría. Y entonces ya no saben qué hacer. Es muy común esto. Cuando llegan al consultorio, cada quien trae una novela. Y la labor de nosotros es saber interpretar esa gama de síntomas para empezar a clasificar qué corresponde a gastritis, qué corresponde a reflujo. Muy bien. Vamos entendiendo. Reflujo, en un término sencillo, es el regreso del material del estómago hacia esófago.
¿Qué puede ser? ¿Alimento, acidez? ¿Qué puede ser? Alimento, ácido clorhídrico, jugos digestivos, bilis. ¿De acuerdo? Del esófago al estómago existe una válvula anatómica. Esa válvula permite que los alimentos bajen, pasen, pero no que regresen. Si esa válvula no está funcionando bien, entonces va a haber regreso, reflujo. A ver si me ponen una imagen para podernos apoyar en esta imagen, en donde se ve pues esta parte del aparato digestivo, en donde se da esta patología. ¿Cuál es la sintomatología de la esofagitis o estos problemas correspondientes a podemos citar 3 grupos de síntomas muy clásicos. El primero le llamamos pirosis. Piro significa fuego, caliente, quemante. Y ese término lo utilizamos en todos aquellos pacientes que refieren aquí en el pecho la sensación de caliente, sensación ardorosa, caliente, quemante. Y dicen, traigo acidez en el pecho, doctor. Entonces es el síntoma característico. Es el primero. Luego, muchos no sienten esa sensación en el pecho, pero en la garganta refieren a agruras. Es uno de los síntomas más comunes, agruras. ¿Qué son agruras? La agrura es cuando el material del estómago ya rebasa esófago, llega a la garganta y entonces ahí sí se percibe el sabor ácido, agrio o amargo. A eso le llamamos agruras, que es uno de los síntomas más comunes. Otro síntoma, regurgitar. Se le regresa la comida. Me dice el paciente, ¿cómo, doctor? Y después de comer me inclino, me siento y se me regresa la comida. Aunque no haya pirosis, aunque no tenga agrura, dice que se le regresa la comida, incluso partículas de alimento a la garganta. Eso es regurgitar. Y un tercer síntoma, un poquito menos frecuente, se llama disfagia. Es una verdadera novela. Comen y en el momento en que están dando el trago, en el momento en que el alimento está bajando por esófago, perciben, unos dicen, la sensación de atoramiento, sensación de cuerpo extraño, dificultad al paso del alimento y otros incluso llegan a sentir verdadero dolor. Esos que llegan a sentir dolor en el pecho, luego lo confunden con infarto. Son los que nos llegan luego a la noche corriendo pensando que se están infartando. Los tiene que revisar cardiología y ya cuando ellos demuestran que no es nada cardiológico, luego pasan a gastroenterología para ser investigados por un reflujo. Esos pueden ser los síntomas típicos. Doctor, y cuando llega un paciente entonces por una esofagitis y que este cuadro lo puede confundir, ¿usted qué hace? ¿Usted lo debe de mandar primero a un cardiólogo o usted mismo emplea un electro o qué hace? No, si el paciente viene al consultorio y no viene en condiciones urgentes, entonces él llega al consultorio, empezamos a analizar esa gama de síntomas, clasificamos cuáles corresponden a gastritis, cuáles a reflujo, y si yo estoy observando que tiene síntomas típicos de reflujo, ahí entonces iniciamos un protocolo, una investigación para poder demostrar su enfermedad por reflujo. Siguiente paso, hacer una endoscopía. Una endoscopía. A través de la endoscopía, como ya anteriormente lo vimos, podemos hacer una exploración en forma directa y precisa para poder observar las características de los tejidos desde la boca, garganta, esófago, estómago. Observamos la característica de la válvula. La válvula se observa bien, la válvula se observa floja, se observa holgada. Otros ya observan la presencia de hernia hiatal. La hernia hiatal es la enfermedad avanzada, es la enfermedad por reflujo. Esa ya la vemos en los cincuentones, sesentones. Los pacientes muy jóvenes no tienen hernia hiatal, pero no se necesita la hernia hiatal para tener un reflujo intenso. Entonces hacemos endoscopía. ¿O un reflujo puede derivar en una hernia hiatal? El reflujo crónico es el que a futuro va entonces a manifestarse formando una hernia hiatal. Entonces es aquí la causa, ¿no? Y de ahí la importancia de hacer pues estos estudios. El diagnóstico, entonces la endoscopía es el diagnóstico indicado. ¿Y cuándo se hace eso? La endoscopía es el paso a seguir, porque a través de la endoscopía yo puedo observar esófago,
garganta, la válvula. Ahí vamos a encontrar esófagos lesionados, esófagos que ya presentan estigmas por reflujo. Una esofagitis grado 1 en donde solo se observa inflamación. Grado 2 ya se observan erosiones, quemaduras. Grado 3, una úlcera. Y grado 4, complicaciones ulcerosas, el cierre del esófago o la presencia de algo que se llama esófago de Barrett, que se considera ya un cambio en el tejido o lesión premaligna que podría progresar a un cáncer. A un cáncer. Yo hago una endoscopía porque necesito observar cuál es el estatus de su esófago en ese momento. Doctor, ¿cuál es el tratamiento para este padecimiento? Mira, hay dos tipos de reflujo. Podríamos decir reflujo tipo 1, reflujo tipo 2. El reflujo tipo 1, todos lo tenemos. Todo el ser humano refluye. Por la alimentación, por las chelas, por mil cosas, ¿no? Es un reflujo natural, le llamamos reflujo fisiológico, pero puede ser agravado bajo ciertas circunstancias. Obesidad, refluyen. Alcoholismo y tabaquismo, afloja la válvula, refluyen. Comer abundante y acostarse de inmediato, refluyen. Comer abundante, comida grasosa y hacer esfuerzo o ejercicio, refluyen. En la mujer, el uso de anticonceptivos hormonales o fármacos hormonales de reemplazo en la etapa menopáusica, afloja la válvula, refluyen. Ese es un reflujo circunstancial que puede ser agravado bajo esas condiciones. Que si nosotros le damos tratamiento al paciente antirreflujo y modificamos esas condiciones, esas circunstancias, el reflujo lo podemos curar con tratamiento médico y medidas higiénico-dietéticas. Higiénico-dietéticas. Esto es, ¿no? Básicamente, la gran mayoría de los problemas de salud en esta parte del cuerpo, bueno, es eso. Higiénico-dietéticas. Tiene que ver con el estilo de vida, doctor. Claro. Y el segundo reflujo, el tipo 2, que es el patológico, en este reflujo ya hay lesión valvular. Ese es el reflujo que se deberá operar. Vas a escuchar múltiples casos de gente que la operaron de una hernia tal, la operaron de un reflujo severo. Sí, evidentemente hay gente que desde su infancia nació con alteraciones anatómicas de su válvula y desde entonces están refluyendo. Entonces es un reflujo que ya presenta alteraciones anatómicas que deberán ser operadas. Operadas. Muy bien, pues todo esto se puede evitar haciendo prevención, desde luego, doctor, tomando desde el inicio, el padecimiento, a los primeros síntomas. De verdad, deje de hacerle al médico en casa, no ponga su salud en riesgo, no se automedique, no lo que le sirvió a la vecina, a la comadre, a la tía, le va a servir a usted. Todas las patologías o enfermedades tienen pues un seguimiento individual y es, por supuesto, personalizado el tratamiento. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer haber estado aquí con ustedes. Invitar al público para que se acerquen a hacer prevención, sobre todo, ¿no? De acuerdo. Que nos busquen, con todo gusto están los sitios ya referidos para poder ser analizados cada caso en particular. Y es importante, bueno, saber en la unidad en la que usted tenga que poner su salud de diagnóstico, es importante hacerlo con todas las medidas necesarias, que el lugar pues cuente con lo necesario para una endoscopía y hacer todo este diagnóstico para el padecimiento. Definitivamente, las cosas tienen que ser realizadas como deben ser, con todas las medidas útiles para hacer un buen procedimiento y con todas las medidas para impedir cualquier complicación. 0133-3271-9899 y 1377-0618, los teléfonos que ven en pantalla, la página del doctor Jesús Gastro 1@yahoo.com.mx para que usted le escriba o haga su cita en estos teléfonos. Doctor, nuevamente, gracias. Gusto haber estado aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor Jesús Trujillo. Enseguida vamos con PRP. El doctor Miguel Ángel Montoya nos habla del plasma rico en plaquetas, esta combinación que es pues para lo que es la hernia de disco y la combinación con ozono. Doctor Miguel Ángel Montoya. ¿Sabe usted qué es el plasma rico en plaquetas? Conocido también como factores de crecimiento, son unas proteínas solubles contenidas en las plaquetas y encargadas de transmitir señales a las células para que éstas empiecen a formar nuevo tejido. Utilizado desde los principios de los años 90, esta terapia permite concentrar las células madre adultas que se encuentran en todos nuestros tejidos, acelerando el proceso de regeneración celular.
El uso del plasma rico en agentes señalizadores está considerado entre las terapias más avanzadas de curación y regeneración de tejidos, evitando procedimientos quirúrgicos, y puede ser utilizado con éxito en las patologías del aparato locomotor, como la artrosis de rodilla, desgarros, fracturas óseas, úlceras, fascitis plantar, terapia antienvejecimiento y hernia de disco. ¿Quiere acelerar su curación? Centro Integral de Ozonoterapia Médica tiene las técnicas médicas más avanzadas para la regeneración de tejidos a base de ozono médico y factores de crecimiento. Dr. Miguel Ángel Montoya, anestesiólogo ozonoterapeuta. Centro Integral de Ozonoterapia Médica. La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales que ocurre por una infección a raíz de un virus, una bacteria o un hongo. Los síntomas de la sinusitis aguda en adulto por lo general se presenta después de un resfriado que no mejora o uno que empeora después de 5 a 7 días de tener los síntomas. La sinusitis es la inflamación de la mucosa o de la piel que cubre por dentro la nariz y los senos paranasales. Los senos paranasales son estructuras óseas que se encuentran en la cara y que tienen unos pequeños orificios que desembocan en la nariz. Cuando se obstruyen estos pequeños orificios por el antecedente de una gripe, una alergia o tener el tabique desviado, el moco se estanca en estos huecos y produce los síntomas de lo que es la sinusitis. Los síntomas de la sinusitis son dolor o presión en la cara, sensación de nariz tapada, descarga de moco ya sea purulento o verdoso, y algunas personas refieren la pérdida de detectar los aromas. Observar los senos paranasales a través de un endoscopio de fibra óptica, lo que se llama rinoscopía o endoscopía nasal, puede ayudar a diagnosticar sinusitis. Esto generalmente lo realiza un otorrino, especialista en problemas de nariz, el oído y la garganta. Debemos de sospechar en el diagnóstico de sinusitis en todo aquel paciente que después de un cuadro viral que dure aproximadamente de 5 a 7 días y que no mejore y que tenga síntomas como sensación de nariz tapada, descarga de moco verde o amarillo, que no perciba aromas y que tenga sensación de dolor o presión en su cara. Dependiendo del tiempo de duración, se clasifica en agudo, subagudo y crónico. Agudo, los síntomas menos de 4 semanas, subagudo de 4 a 12 semanas y crónico más allá de 12 semanas. El diagnóstico se lleva a cabo simplemente con una rinoscopía anterior en el consultorio. A través de la rinoscopía observamos la presencia de tabique desviado, la inflamación, la presencia de costras o descarga por la nariz. Cuando la sintomatología ya es crónica, es decir, tiene un periodo más allá de 12 semanas, se debe de solicitar un estudio un poco más especializado, por ejemplo, la tomografía o la resonancia, pues para valorar como la extensión de la lesión y descartar, algún otro diagnóstico. La mejor manera de prevenir la sinusitis es evitando o tratando rápidamente la gripe y los resfriados. Doctora Karina González, Centro de Otorrinolaringología, en Plan de San Luis 1776, 3823-1001, Guadalajara, Jalisco. Fisiatra Enrico Sotelo, él ya está con nosotros, vamos a platicar de pie diabético. El fisiatra Enrico Sotelo es secretario técnico de la Secretaría de Salud en el Gobierno del Estado, además de estar en el Gobierno del Estado, en la consulta privada también, que no la ha descuidado. ¿Cómo está, doctor? Joel, pues un placer, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a tu programa. Un saludo para todos tus telespectadores y como siempre, con el gusto de aceptar la invitación que ustedes de una manera cordial me hacen. Muchísimas gracias, Enrico, y el gusto también para nosotros de tenerte en el estudio y platicar de esto que haces en la consulta privada, ¿no? Que son los tratamientos para el pie diabético. El pie diabético, una condición que algunos diabéticos pues van a presentar o desarrollar, sobre todo sus extremidades inferiores. Fíjate que sí, Joel, hablar del problema de la diabetes, que es un problema que aqueja a nivel mundial fuerte, en lo particular en lo que hacemos en rehabilitación, en medicina física y rehabilitación, pues uno de los principales o algunos de los principales cuadros que presenta este tipo de pacientes es que son neuropatías. ¿A qué le llamamos neuropatías? Cuando el paciente empieza a tener radiculaciones o descargas eléctricas. El paciente empieza a presentar estas descargas eléctricas acompañadas de entumecimiento, de inflamación, de pérdida de la sensibilidad, de hormigueo en las piernas y posteriormente viene la limitación en cuanto al movimiento. Una vez que pasa este proceso, hay cambio de color, que se le llama rubor.
en donde la pierna se pone roja, empieza a tener cambios de pigmentación hasta que llega a un color negroso, verdoso, que empieza a dar las primeras manifestaciones clínicas de que el paciente empieza a tener ausencia de oxigenación intracelular. ¿Y esto cómo lo podemos transmitir? Pues principalmente acordémonos que la célula puede vivir sin agua y sin comida, pero no puede vivir sin oxígeno. Los casos más importantes que hemos visto, pues es debido a que el paciente empieza a tener una reducción en cuanto al riego sanguíneo y la oxigenación. Los cuadros son altos, en donde el paciente tiene una pérdida muy considerable de la masa. En segundo lugar, empieza a haber necrosis. ¿Qué es necrosis? Muerte del tejido celular. Empiezan a haber estas pequeñas úlceras o grandes úlceras donde se hacen boquetes, por así decirlo, en los pacientes, y el paciente empieza a tener un cuadro ya muy difícil de su pie. ¿Qué es lo que sucede en rehabilitación? Bueno, iniciamos un periodo de de rehabilitación en donde empezamos a regenerar, a oxigenar y a reestructurar el tejido perdido. Lo más importante es oxigenar, ayudar al peristaltismo de venas y arterias para que haya un buen flujo sanguíneo, un buen riego sanguíneo con un buen retorno venoso, llevando todas las toxinas que se tienen que eliminar y dando una mayor consistencia de retorno venoso y de caída de sangre con oxigenación y con nutrientes. ¿Qué aplicamos en nuestra clínica de rehabilitación donde yo soy el director? Bueno, muchos medios. Ahorita lo más importante que tenemos es una cámara de descompresión en la cual vamos a estimular para que venas y arterias empiecen a trabajar de una manera peristáltica al bombeo de la sangre. Trabajamos a su vez también con todos los métodos que tenemos a través del ultrasonido, del rayo, de los electros, de la diatermia, para poder empezar a regenerar y reestructurar el tejido que se está perdiendo. Estos son casos muy interesantes de pacientes que hemos tenido en condiciones muy delicadas, donde los pacientes han llegado a días de ser amputados. Afortunadamente, con una atención estructurada, junto con el angiólogo, el cardiólogo y tu servidor, y el infectólogo, hemos podido sacar adelante las lesiones tan altas de los pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues el paciente tiene que ir diario de lunes a viernes. Aplicamos unas vacunas muy interesantes para poder darle una regeneración temprana al tejido celular. Ese es un paciente que dimos de alta, estaba en condiciones muy, muy delicadas y pues bueno, todo este proceso de rehabilitación, aún con todos los mecanismos mecánicos que tenemos, como son aparatos calibrados, angulados, que ejecutan los movimientos, lo único que estamos haciendo es ayudar al buen flujo sanguíneo, a la regeneración celular y a reactivar a ese paciente a su vida, a reintegrarlo a la sociedad y en segundo lugar que satisfaga sus necesidades más apremiantes. Bien, entonces se va en base a lo que es aparatología, medicamentos, el tratamiento, en base a lo que son nutrientes. Y desde luego rehabilitación, ¿no? Por supuesto, o sea, te comentaba, la rehabilitación en este tipo de pacientes es fundamental. ¿Por qué? Porque la rehabilitación va a proporcionar y vamos a llegar a un punto en el que el paciente empiece a oxigenar, empiece a regenerar el tejido y de esta forma tratar de salvar al paciente de un problema de amputación. Una de las causas más importantes del pie diabético es que terminan en amputaciones y esto por lo consiguiente le cambia completamente la vida a un paciente con problemas de pie diabético. Muy bien, pues aquí tenemos esta información importante para los que pues tienen esta enfermedad, pie diabético, que si usted tiene la predisposición, pues la prevención es muy importante, ¿no? Joel, comentarte algo muy importante, hablar de la prevención, hablar de que el paciente a los primeros síntomas acuda con su médico especialista, evitará todo el problema que se presenta con ellos después de las complicaciones. Yo hago una invitación a todos los telespectadores para que acudan a la medicina preventiva, que es la que puede evitar que lleguen a caer en situaciones muy delicadas en donde el tiempo, el sacrificio y en lo económico les hará un poquito más costoso. Muy bien, pues aquí están los teléfonos 0133 15 94 90 93 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, si usted quiere ponerse en contacto a través de internet, es enrico.sotelo@hotmail.com. Muy bien, pues ahí tiene para Susana Gutiérrez que nos preguntas por internet. Aquí está la página y el teléfono 0133 15 94 90 93. Gracias a Sofía Gutiérrez, gracias a Salvador Sánchez también por su comentario en relación al programa anterior
anterior, de los diagnósticos que estuvimos ofreciendo en Oticón, pues está muy agradecido. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Pues aquí están los teléfonos, las consultas pues siguen estando a un punto muy atractivo, como siempre con tu programa, apoyando a tus telespectadores, teniendo una consideración en mis honorarios en cuanto al tratamiento diario será al 50%. 50%. Muy bien, pues aquí el teléfono y gracias nuevamente. Bueno, un placer, al fisiatra Enrico Sotelo. Llegamos a la parte final, amigos. Visítenos en internet, vea este programa en repetición por internet en www.asusalud.tv. En la parte superior derecha encuentra los links para que vayas a Facebook, a Twitter, en redes sociales o nuestro correo electrónico joelflores@asusalud.tv. Escríbenos. Llegamos a la parte final. Si le gustó continuar este programa, gracias, muchas gracias por recomendarnos.